Francisco Bonilla, doctor en jurisprudencia, exdirector de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo, expresidente de la Comisión de Verificación y Calificación de Héroes y Heroínas, director nacional de los Centros de Mediación del Consejo de la Judicatura. Y justamente hemos invitado al doctor Francisco Bonilla, gracias por la gentileza de acompañarnos para hablar de mediación. ¿Por qué? Porque este viernes 4 de septiembre aquí en el Ecuador y por primera vez se conmemora justamente el Día Nacional de la Mediación. Doctor, bienvenido. ¿En qué consiste justamente esta celebración? Buenos días. Sí, efectivamente, como usted lo ha dicho, en el Ecuador por primera vez celebramos el Día de la Mediación. Recordamos la fecha del 4 de septiembre de 1997, donde entró en vigencia la Ley de Arbitraje y Mediación en el Ecuador. Y con esto la posibilidad de que se pueda ejercer, digamos, desde un marco jurídico estatal, la actividad de la mediación. Durante todo este tiempo estuvo circunscrita más bien a sectores privados o a organizaciones vinculadas con ámbitos académicos que prestaban este servicio a la sociedad como un mecanismo de resolver conflictos. Por ejemplo, el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, por citar un caso. Por citar un caso, las universidades en las diferentes ciudades del país mantenían centros de mediación que obviamente prestaban un servicio de muy buena calidad y que ayudaba a la ciudadanía, digamos, en ciertos temas que son la materia transigible que llamamos nosotros, para resolver conflictos y con ello sobre todo evitar tener que acceder a los órganos de justicia que en esos tiempos eran conocidos por no ser útiles socialmente, lentos, caros y claro, con gran observación respecto del producto final de esos largos procesos judiciales. Obviamente a estas alturas esa historia ha cambiado mucho. El Consejo de la Judicatura ha promovido un cambio de la justicia ecuatoriana. Es notorio por cualquier parte del territorio nacional que ustedes pasen la infraestructura de calidad digna para prestar a la ciudadanía el servicio de la justicia en otras condiciones de lo que fue antes, pero no solo infraestructura, sino un proceso de inclusión de jueces y juezas que han pasado por por un examen meritocrático. Cada juez, cada jueza que ahora imparte justicia en el país es una persona que ha llegado ahí por méritos. Es otro gran elemento. Y adicionalmente el Consejo de la Judicatura ha promovido la expedición de normas que también cambian la forma de ejecutar la justicia en el país. Un ejemplo es el COIP, otro ejemplo es el Código General de Procesos. En ese marco también ingresa la mediación. Hoy en día todos pueden acceder a la mediación. Desde luego que sí, es un servicio abierto a toda la ciudadanía. ¿En qué áreas? Fundamentalmente el Consejo de la Judicatura ha establecido dos áreas fuertes. La una que le llamamos el área social, y a través del área social lo que hace es fortalecer, empoderar derechos de la ciudadanía, obviamente dirigido a grupos de atención prioritaria. Fundamentalmente el tema de casos de familia. Y en los casos de familia estarían todo lo que tiene que ver con pensiones alimenticias, ¿no? Subida, rebaja de pensiones alimenticias, el régimen de visitas desde luego, la ayuda prenatal. Tenemos otro campo en esta área social que es el tema laboral cuando lo solicita el trabajador, la trabajadora. Tenemos otro ámbito muy amplio que tiene que ver con todos los conflictos relativos a la convivencia social y vecinal. Ahora estábamos conversando con una colega del MIES y veíamos que hay una amplia gama de conflictos que se tienen que resolver y que bien podrían por la vía de la mediación hacerlo de una manera muy rápida y efectiva y evitar así procesos administrativos, luego procesos judiciales. A eso va la mediación. En el otra área que digamos que nosotros le llamamos de interés más bien privado o patrimonial, se discuten en cambio todos aquellos que digamos que en la doctrina jurídica se llaman los negocios jurídicos, es decir, temas de carácter patrimonial. ¿Sí? ¿Se podría incluir el tema de herencias, por ejemplo, que también a veces es susceptible de conflictos? Desde luego que sí, pero el tema de herencias, si bien es un tema de carácter civil, tiene un fuerte componente también de familia. ¿Cómo no? ¿Sí? Entonces, claro, en el ámbito de la mediación se pueden combinar esos dos temas. Se pueden discutir estos temas desde las dos esferas, dando énfasis en la vigencia de derechos. Eso es lo importante de la mediación. ¿Qué es importante también en la mediación? Que es un proceso igual de válido que un proceso judicial. Es decir, los resultados de este mecanismo
tienen el mismo efecto que una sentencia. Así es, el proceso de mediación se materializa en lo que llamamos el acta de acuerdo. Y el acta de acuerdo básicamente es un documento donde las dos partes se comprometen a hacer o dar ciertas cosas que han sido parte de esta discusión. Ese compromiso que las dos partes lo suscriben se convierte en lo que ahora el COGEP llama un título de ejecución. Y un título de ejecución es lo mismo o similar a una sentencia. ¿Puede aplicar el concepto de mediación para, por ejemplo, temas penales o temas de tránsito o no? Bueno, en el Ecuador, el Código Orgánico Penal Integral establece la posibilidad de la mediación en materia penal, pero solo en una situación específica, para el caso de menores infractores, adolescentes infractores. No se llama adolescentes en conflicto con la ley también. Son casos específicos por la materia. Aquí se aplica el criterio de la justicia restaurativa sobre la base de que la mayoría de jóvenes pueden cometer delitos, ¿sí? No por convicción propia, sino como el resultado del ambiente en que han tenido que vivir, casi siempre vinculado a un tema de marginalidad. Entonces, ahí la respuesta del Estado no tiene que ser necesariamente la cárcel, sino la medida de restauración. Y la medida de restauración, entre otras cosas, supone que se pueda mediar la posibilidad de que en estos casos de adolescentes infractores y cuando la pena no sea mayor a 10 años, por el delito o por la acción que cometieron, se puede hacer una mediación. Ya en materia de tránsito, el Consejo de la Judicatura ha establecido un mecanismo para que el Centro de Mediación de la Función Judicial colabore, pero no en el ámbito de la mediación propiamente dicho, sino como facilitadores de los procesos de conciliación, de los procesos de tránsito. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con temas vinculados a cuestiones económicas? Si, por ejemplo, hay una persona que tiene un conflicto porque otra le debe y le pretende plantear un juicio de carácter penal, ¿es posible generar una mediación en ese sentido? Bueno, normalmente el tema de deudas hay que vincularlo más bien al ámbito civil. El tema de lo que conocemos con los juicios ejecutivos, es decir, cuando una persona tiene una deuda, tiene normalmente un documento para ¿Netamente reclamar. civil o también puede ser configurado en el aspecto penal bajo la figura de estafa, por ejemplo? Estafa, desde luego. Ese es otro tema, digamos que esa es una materia específicamente penal que tiene que juzgársela por el ámbito del Pero derecho el penal. tema de deudas no se puede conciliar, no se puede mediar. Cuando es de carácter civil, sí, pero cuando hay de por medio un delito, tiene que ir a la jurisdicción exclusiva penal. ¿Por qué? Porque es una potestad del Estado aplicar penas y esas penas no se pueden negociar. Es un juez el que valora y el que impone una pena cuando existe un delito. Ahora bien, doctor, ¿cómo ha ido evolucionando la aplicación de este mecanismo de la mediación en los últimos años en el país? Bueno, como les decía, el punto de arranque oficial, digamos, es la expedición de la ley en el año de 1997, donde efectivamente se aperturaron muchos centros de mediación que prestaban el servicio y lo hacían bien, algunos no tanto, pero en general era un servicio bien visto en la ciudadanía, la mediación. Pero ahora el Consejo de la Judicatura ha implementado unidades que se encargan de aquello. Este proyecto del Consejo de la Judicatura inicia en octubre de 2013. ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto de mediación del Consejo de la Judicatura? Como les decía antes, abrir una vía adicional a la de la justicia ordinaria para que la ciudadanía también por esa vía, que digamos que es una vía más rápida, yo siempre hago el símil de la carretera, ¿no? Antes en el Ecuador teníamos unas carreteras que eran una vía de ida, una vía de regreso, ¿no? Ahora en el Ecuador tenemos unas carreteras que tienen 3 vías de ida, 3 vías de regreso. Algo similar pasa con la justicia, ¿no? Antes teníamos la justicia ordinaria, de muy mala calidad, al igual que las carreteras de aquel tiempo, con muchos baches, con muchas dificultades. Ahora tenemos autopistas. La una, que digamos es de la derecha, es la justicia formal, la justicia ordinaria. Están los jueces, los tribunales que conocen de las materias que deben conocer en el ámbito de sus competencias. Al lado de esta vía, a la izquierda, es decir, como para rebasar, tenemos a la mediación, que es un proceso mucho más rápido, mucho más expedito, mucho más simple y que tiene los mismos resultados, como ya habíamos dicho. Y justamente en base a ello, con eso cierro rápidamente y brevemente, doctor. ¿Qué porcentaje de casos que se incorporaron a la mediación han terminado o han tenido feliz término con este mecanismo?
Yo le puedo dar el dato que tenemos del año 2015, la última estadística que tenemos. Lo que puedo decir que a nivel nacional hemos llegado a procesos con acuerdo en 16.623 casos. ¿Qué quiere decir esto? Que se han evitado 16.623 juicios, que de no haber la mediación hubieran entrado al sistema de justicia, ¿ya? Inútilmente. ¿Por qué? Porque básicamente cuando hacemos que esto suceda, lo que estamos haciendo es gastando recursos. La inversión que el Estado tiene que hacer para prestar el servicio de justicia es muy alta. Y cuando nosotros ingresamos al sistema causas que no deberían ingresar, lo que estamos haciendo es utilizando mal los recursos. Entonces, el Consejo de la Judicatura lo que está haciendo es, además de prestar un servicio de muy alta calidad, está optimizando el uso de recursos, ¿no? Y obviamente al optimizar los recursos, el uso de los recursos, lo que estamos haciendo es mejorar el servicio para la población. Muy interesante, además del aporte que ustedes están realizando con esta iniciativa de los centros de mediación. Gracias por el tiempo. Muy Gracias gentil. a usted. Gracias, doctor. El doctor Francisco Bonilla, quien es el director nacional de los centros de mediación del Consejo de la Judicatura.